22. Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la corta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí la palabra. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos y que podamos orar por esta palabra y que sea su Espíritu Santo revelando hacia nuestras vidas y que también abra nuestros oídos espirituales para que nosotros podamos discernir la palabra de lo que quiere hablar Dios en nuestra vida. Padre mío y Dios mío, en esta hora, Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor amado, porque creemos y confiamos que tu palabra hará lo que tiene que hacer. Padre Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, dice tu palabra que tú eres el labrador, así que soltamos la palabra y que tú le des el crecimiento, Señor. Padre mío, Dios mío, oramos, Dios mío, para que tú te lleves toda sabiduría natural, Dios mío, todo conocimiento natural de ser humano, Señor amado, y que sea el conocimiento del cielo sobre nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nuestra boca lo que tú quieres hablar a la iglesia. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me llamaba la atención esta palabra porque es una palabra muy conocida. Yo creo que cuando comenzamos en el camino de Dios, esta palabra la leímos. Y esta palabra habla siempre a mi vida de diferentes maneras. Me ha tocado predicar esta palabra, pero de diferentes maneras. Y yo le decía, cuando el Señor me dio esta palabra, yo decía: Señor, pero si esa ya la conocemos todos. Esa palabra ya la conocemos todos, decía yo. Y el Señor decía: esa es mi palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Así que la palabra de Dios dice que va a permanecer hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Así que dice que va a causar lo que tenga que causar en nuestros corazones. Cuenta la palabra de Dios. Se lo relato así por arriba para no extendernos. Dice la palabra de Dios que Jesús dice que se subió a una barca, hizo subir a sus discípulos a una barca y le dijo: vayan a la otra ribera. Entre tanto que yo voy y oro, dice. Dice la palabra de Dios que Jesús se fue al monte a orar y los discípulos dicen que iban a la otra ribera. Y me puse a buscar significado y a indagar un poco sobre la palabra de Dios. Y la palabra agua en el Antiguo Testamento se nombra 582 veces en la Biblia. Y tiene un discernimiento diferente que en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra agua, el discernimiento espiritual es vida, regeneración. Y en el Nuevo Testamento la palabra agua, uno de los significados, yo me basé en ese, es el caos. Y eso me marcó porque yo dije: acá sí voy a estudiar de algo, voy a sacar, porque yo le decía al Señor: esta palabra yo ya la conozco, ya la prediqué y no quiero volver a decir lo mismo. Y el Señor me dijo: caos. ¿Y sabe qué, mi hermano? Dice que los discípulos, ellos caminaban con Jesús, veían los milagros que Jesús hacía. Dice que los discípulos estaban y Jesús le dijo, un capítulo antes de esto, dice que Jesús lo hizo subir a los discípulos a la barca y que vayan rápido, medio obligados, porque en el capítulo 13 cuenta la historia de que alimentó a multitudes. Entonces medio que quedaron todos choqueados. Entonces las multitudes
querían que Jesús sea su rey, pero a la fuerza. Y los discípulos también ya se estaban sentando con el pueblo y querían que Jesús sea su rey, pero a la fuerza. Pero Jesús vino a hacer algo en esa tierra y siguió haciendo los demás lugares, porque era a lo que Dios lo había mandado. Así como a nosotros, amén. Amén. Dice que la gente contaba que eran 5.000 personas, alimentación de los 5.000, dice. Pero si nos ponemos a indagar, 5.000 sin contar las mujeres y los niños. Imagínense cuántas personas alimentó Jesús con los discípulos. Y los discípulos caminaban sin Jesús y a veces se parecían a nosotros, ¿vio? Porque cuando nosotros estamos en el caos medio que dudamos. Yo cuando no tenía trabajo, le contaba hoy a los pastores, me compré la moto nueva y no tenía trabajo y tenía que pagarla. La compré al contado, pero tenía que pagar el préstamo. Entonces estaba re preocupado, congregando en el Señor a full, pero estaba re preocupado. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros desviamos la mirada de Jesús, tenemos miedo. Y el miedo no es lo mismo que el temor. Y sabe que el miedo no proviene de Dios. Y sabe que me empecé a frustrar, hermano, que no teníamos. Y tengo un amigo que es un siervo de Dios, que vino unas cuantas veces acá, que está medio loco, pero es un siervo de Dios. Y me dice, con esa moto tenés que cansarte de hacer plata. Así yo le decía, sí, soltar la palabra es fácil, pero después de hacerlo, me decía, tenés que ir a tal lado, parate ahí, yo te meto en un grupo, vas a trabajar. Mi esposa se reía porque yo llegaba a mi casa como a la 1 de la mañana, perdía paquetes. Hice un desastre cuando empecé a trabajar con la moto. Lo que menos hice traía abundancia de plata, traje una de problema en la cabeza así, re estresante. Ahí le decía hoy al pastor, para esto tenés que tener alguno de los frutos del Espíritu porque te re estresás. ¿Y sabes qué, mi hermano? Yendo a la iglesia, orando, ayunando, leyendo la Biblia, predicando la palabra de Dios, siendo un siervo de Dios, yendo al culto todos los días, tenía miedo, porque tenía que pagar la moto. ¿Y sabes que muchas veces nos pasa a nosotros? Quizá cuando estamos sin trabajo y tenemos cuenta. ¿Nos pasa, Mauri? Oh, se acerca la fecha. Está bien y se acercó la fecha, pero nosotros ya estamos mal. No es que estamos, el Señor proveerá. Decimos así, pero nosotros no lo estamos creyendo. Y muchas veces, ¿sabe por qué Dios no obra? Porque está viendo que nosotros tenemos miedo. Y ¿sabe que Jesús le decía a sus discípulos? Denle ustedes de comer a ellos. Y los discípulos se miraban entre ellos, como diciendo, nosotros no tenemos nada para darle a ellos. Y muchas veces nosotros decimos, no tenemos nada para dar, y tenemos un montón. Porque lo que Jesús quiere es que nosotros demos de comer a los demás. ¿Pero qué es lo que damos de comer a los demás? La otra vez la pastora traía una palabra, y a veces damos de comer lo que tenemos nosotros. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, denle de comer de lo que ustedes tienen. Pero tenemos unos cuantos panes y unos cuantos peces, y son 700.000. Encima, para el colmo, que en ese tiempo las familias no eran de 2 o 3 chicos como son ahora. Eran de 10, 11. Si usted se pone a indagar, eran 10, 11, 14. Eran un montón, o sea que eran un montón. Y los discípulos tenían poca fe. Pero estaban con el maestro, pero tenían poca fe, tenían miedo. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. No, pero nosotros tenemos esto y encima es para nosotros. ¿Y saben que muchas veces Dios nos pide a nosotros que demos de comer? ¿Pero qué tenemos nosotros para dar de comer? Mi hija me reta a mí por mi vocabulario, ¿sabes por qué me retan en la calle ellos cuando estoy hablando? Porque yo muevo la mano. No va mal la mano, parece un loquito. Y anteayer vino un chico que estaba detenido con nosotros a vernos y me decía, está bien, no tenés que hablar más, está perdido en el mundo. Y me decía, está bien, no tenés que hablar más, y está bien que te reto. Y hay veces que nosotros tenemos que tener para dar de comer y no tenemos. Porque la gente nos está viendo. Amén. La gente nos ve. ¿Te vieron hoy? No te preguntaron porque sí. No te preguntaron porque sí, uy, este tiene cara de loco, no. Te preguntaron porque nosotros somos personas diferentes. Amén. Y el enemigo va a querer siempre irte al piso. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque a través de vos se van a salvar montones de personas. ¡Gloria! ¿Entendés? Por eso vos tenés la lucha que tenés hoy. Porque le arrebatás alma al infierno. Y el diablo no te va a dejar tranquilo. Eso es lo que tenemos que saber. Que nuestra lucha es constante. Pero no, acá sí tengo que venir a orar. No, sí tengo que orar. Porque el enemigo va a venir sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos dando de comer.
Porque una palabra es comida. Una palabra es comida, es bebida para el sediento, es comida para el hambriento. Y esa la tengo vos, la tengo yo. Gloria a Dios. Quizás no tenemos trabajo, sí, pero gloria a Dios. Jesús envió a sus discípulos a la otra ribera. Dice que entre tanto que ellos iban a la otra ribera, el tiempo era cuando caía la noche, dice. Y en el tiempo de Jesús se dividía en 4 vigilias el día. Amén. Y dice que como a la 4ª vigilia, serían las 5 de la mañana, la 4ª vigilia. O sea que Jesús se fue a orar, calculo yo, ¿no? Un estimativo a las 6, 7 de la tarde, porque era el desierto, no es que se fue a orar a las 6, 7 de la tarde, 8, ponele cuando estaba oscureciendo. Y dice que como a las 5 de la mañana miró y vio a los discípulos remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y me puse también a indagar porque digo, si dijo a la otra ribera, yo calculaba que era un arroyo, pero era el mar de Galilea. O sea que yo no puedo ver de acá a 10, 12 horas dónde están los discípulos. ¿No? Si yo salgo hoy a las 6 de la tarde, mi pastor por más que ore lo que ore, no me va a ver de acá a 12 horas. No, pero ayunó toda la semana, pero no me va a ver. ¿Sabe por qué? Porque es un mar, no es un arroyo. Gloria. Veo que usted mira un barco que va y llega un momento que no lo ve más. Amén. ¿No? Y yo meditaba en eso y yo digo, qué tremendo que es nuestro Dios. Pero dice que mientras Jesús hizo subir a sus discípulos, él se fue a hablar ¿con quién? Dios. Con papá. Sí, Señor. Con papá se fue a hablar. Y dice que era la 4ª vigilia, Jesús dijo, están remando despacio. En el libro de Marcos y de Juan habla de lo mismo. Pero Mateo habla de un punto de vista, Marcos habla de su punto de vista y Juan habla de otro punto de vista. Entonces se cambia la palabra, pero es la misma historia. Y sabe que Dios me llamaba la atención con esto. Dijimos que significaba el agua caos. Siempre me baso en que cuando Pedro caminó sobre el agua, que ese es el mensaje, siempre. Pero el Señor me ministraba con el agua, con el caos. Y dice que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y sus discípulos le vieron andar sobre el agua y tuvieron miedo, dijeron un fantasma. Pero ¿sabe de dónde venían los discípulos? De hacer un milagro con Jesús. Sabían que era Jesús. ¿Pero qué tenían? Miedo. Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando esté miedo, por eso yo digo que el miedo no es de Dios. Cuando nosotros tenemos miedo, no olvidamos de que hay alguien que no nos pierde de vista. Por eso te digo que Él nos tiene rodeado. Dice que cuando Jesús le dijo, quédense tranquilos que soy yo. Dice que ahí empezaron a creer. Amén. Dice que ahí se quedaron tranquilos. Pero este no fue el único suceso que pasó en el agua y con los discípulos. Escuche, se lo voy a compartir. El libro de San Juan. Si quiere yo se lo leo, no lo busque. San Juan capítulo 6, versos 19 al 21. Dice la palabra de Dios, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba, a la tierra a donde iba. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo vieron a Jesús se asustaron. ¿Por qué? Porque cuando entra el miedo en nuestra vida, nosotros nos desenfocamos del blanco perfecto, que es Jesucristo. Nos olvidamos automáticamente en el medio del caos, cuando tenemos a la nena enferma, internada en un hospital, lo que menos hacemos, vamos a orar porque tenemos una necesidad, vamos quizá a la capilla del hospital porque tenemos una necesidad, y vamos desesperados a orar, y tenemos fe porque tenemos una desesperación, porque estamos en el medio de un caos. Pero cuando nos levantamos de ahí es tanta nuestra preocupación que no olvidamos de que Dios tiene autoridad y tiene poder. Y dice su palabra que
que por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Entonces no olvidamos de eso nosotros. ¿Sabe por qué? Por el caos, mi hermano. No olvidamos, hermano. En el medio del caos no olvidamos que Dios tiene autoridad, que tiene poder. Dios tiene autoridad para ponerle el sentir en el corazón a cualquier persona que necesite un albañil para darte un trabajo. Gloria. Amén. Carlito, Dios tiene autoridad para darle una llave a una persona y decir, acá vas a vivir vos, no hace falta que me pague Gloria ahora, a Dios. me pagás después, ¿o no, pastor? Ella tiene testimonio Gloria a así, ¿o no, Dios. pastor? Amén. Cuando compró su casa, ¿la pagó? No. La pagó después, se fue a vivir a una casa sin pagarla, hermano. Gloria. Es el Dios que nosotros predicamos. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que en el medio del mar, en el medio de la dificultad, en el medio del caos, Gloria no a pierdas la Dios, mirada del Santo. blanco perfecto que es Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque ahí le damos lugar al enemigo. Así es. Dice la Biblia, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Pero ¿sabe qué? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. No, no, no. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tu obediencia esté en Dios y el diablo va a huir. ¿Sabe por qué? No hace falta que vuele a la tele y gritar a los demonios. Usted me va a leer el día de mañana. Si se manifiesta una persona, yo solamente le hablo al oído, yo no le grito. ¿Sabe por qué? Porque el que está en mí es el que lo liberta, no yo. Amén. Entonces cuando uno conoce la autoridad de Dios, tiene seguridad, entonces Dios sabe por qué hace las cosas por la fe. Amén. Dios hace las cosas por la fe, no porque yo toda la mañana vengo a orar, ni porque leo la Biblia, ni porque tengo palabras bonitas, ni porque soy el ungido de Jehová. Dios hace las cosas por fe, mi hermano. Así como yo, que tengo conocimiento de la Biblia, la puede hacer en el que recién entra, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no somos nosotros solamente somos vasos. Amén. Somos vasos, amén. Díganle a su hermano, nosotros somos vasos. Nosotros somos vasos. Qué bueno que es nuestro Dios, mi hermano. Dios es bueno, amén. Amén. Yo me fui a trabajar a Capital con la moto, me pusieron un grupo de mi amigo de mensajería y me decía, ejemplo, ¿no? Hace 3 años atrás me decía, vos con esa moto haces 10, 15 lucas por día, y 10, 15 lucas por día era un montón. Claro, y yo me fui. Estaba sentado ahí en 9 de julio y Moreno, y él me dijo, sentate ahí, porque te van a llegar los viajes. Y cuando te llegan los viajes van a tirar el grupo y vos ponés yo voy. Y yo ponía yo voy y no conocía ni sabía ni usar GPS. Llegaba como a las 2 horas, me retaba. Pero llegaba con dinero a mi casa. A las 11, 12 de la noche y a las 7 de la mañana, 8 tenía que estar saliendo de vuelta y mi esposa se reía. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Muchas veces me frustré también. Tuve miedo, me preocupé. Porque no tenía trabajo. Tenía una moto y tenía cosas que pagar. Me preocupaba por mi casa, que no tengo una casa. Me preocupaba que no tengo zapatillas, que se viene Navidad, Año Nuevo. Me preocupaba. Y tenía miedo. Y me olvidaba de Jesús. Pero yo venía al culto y alababa a Cristo. Pero me olvidaba de Jesús. Dice que después de 12 horas Jesús hizo así, hermano. Y vio a su discípulo. ¡Qué tremendo! Dice, vengan a mí los que esté cargado, trabajado, que yo voy a hacer descansar. Pero qué lindo es que Él te mira a vos. Y que te vea siempre. Y sabe que cuando tenemos miedo nos olvidamos de que Él nos está viendo. Él sabe que no tenés trabajo hoy. Pero quiere ver cómo vivir. ¿Sabe por qué? Yo sé que Dios es bueno y es grande. ¿Te faltó comida alguno de estos días? ¿Hace cuánto que no trabajas, Mauri? 2 meses. ¿Dejaste de comer algún día? ¿Dejaste de desayunar? ¿A los chicos les faltó desayuno? Ese es Dios. Santo. Ese es Dios. Ese es Dios, mi hermano. Señor. Y a veces nosotros nos frustramos porque y cuando te la cuentan decís verdad. Cuando sus discípulos estaban en el medio del mar y apareció Jesús, dijo, soy yo, tranquilo. Y los discípulos le recibieron gozosos. Entonces Pedro vio que Pedro era duro. Ninguna le venía bien. Y dijo, bueno, si sos vos, haceme que yo camine sobre el agua, ¿ves?
Dice que Jesús le dijo, bueno, vení. Y cuenta la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. No dice que bajó y se hundió. Pedro fue el único de los discípulos que experimentó lo sobrenatural. Pero ¿sabe qué? No quiere decir que Pedro era mejor que los demás. Dice la palabra de Dios que Pedro vio el fuerte viento y se asustó y comenzó a hundirse. ¿Por qué te decía recién que no es por lo que yo conozca, ni por lo que vos conozcas, ni si diezmo o no diezmo, si ofrendo o no ofrendo, si oro o no oro, sino que es por gracia? Pedro era pescador, ¿no? Pedro era pescador. Imagínese un pescador que no sepa nadar. Imposible. Imposible. Pero dice la palabra de Dios que Pedro empezó a caminar sobre el agua y miró el fuerte viento y el caos y la tormenta. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse, dice la palabra de Dios. Y era pescador, sabía nadar Pedro. ¿Qué quiere decir, mi hermano, esto? Que a Dios no le importa lo que vos sepas y lo que yo sepa. Dios dijo que de lo vil y menospreciado de este mundo, Él lo va a traer para que nosotros contagiemos a aquellos que están afuera. A aquel que era drogadito le podamos decir de que Dios nos sacó de ahí. Aquella mujer que estaba deprimida porque su esposo le dejó, le pueda decir que llegó a la iglesia y Dios transformó su vida. Sí, Señor. Amén. Eso es lo que hace Jesucristo. ¿Sabes qué, Mauri? Esto vos lo vas a contar como testimonio. Yo te voy a ver en este lugar contando de que tanto tiempo no tuviste trabajo y le vas a decir a una persona que no está igual que vos, que no va a tener trabajo, y vos le vas a contar cómo Dios te sustentó. Amén. Gloria. Amén. Señor. Porque debemos dejar miedo de lado, porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. La sierva compartió una palabra, algunos que la busquen, la que compartió Salmo 82, era al principio. Escuche, mi hermano. Si no era Dios el que está hablando en nuestra vida, no somos nosotros. Santo. Porque yo no sé lo que iba a hablar ella. Salmo 86. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros en el día de la angustia? A veces vamos y le llamamos, pero no creemos que nos va a atender. A desconocido no atiende. Déjame decirte algo, mi hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros somos sellados por la sarna del Espíritu Santo. Entonces cuando vos llamás, cuando yo llamo, papá hace así. Gloria. Y no solamente eso, sino que dice que hace. ¿Qué dice? Porque tú me respondes. Amén. Cada vez que te arrodilles, ahora, esto es para todos, mi hermano, para mí, para usted, para todos, para los que tienen ministerio y para los que no. Cada vez que te arrodilles, ya sabés que sos hijo de Dios, sabés que estás marcado y sellado por la sarna del Espíritu Santo. Y sabes que, mi hermano, Dios va a hacer las cosas posibles si está dentro de su voluntad. Amén. Para sustentarte, para bendecirte, para que su nombre sea glorificado a través de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Debemos creerlo. Señor. Porque esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Tengo un hermano que casi me lo mataron hace ¿cuántos años más? Chapo. 3 o 4 años. Casi me lo mataron, le falta medio cráneo, lo sacamos en silla de ruedas del hospital, le pegaron ahí en mi barrio por ir a defender a un primo mío y a los dos lo dejaron sin cráneo. Le pegaron mucho. ¿Y sabe qué? Estaba en coma, el muerto, totalmente, respirador. Y yo todos los días iba nomás, todos los días iba y lo oraba. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no le pedía a Dios que lo salve. Yo quería, sí, que Dios lo salve. Pero ¿sabe qué? En el medio del caos, por eso te decía, en el medio del caos yo le decía, Señor, le agarraba la mano. Le decía, Señor, si es tu voluntad, si vos lo querés en esta vida, él tiene 4 o 5 hijos. Yo te pido que vos lo salves. Pero si es tu voluntad, si vos te lo querés llevar, si él va a sufrir acá, llévatelo, Señor. Y todos los días yo le hacía la oración. Todos los días iba a verlo, me quedaba a dormir en el hospital. Al otro día me iba a la mañana a trabajar, me iba a bañar a mi casa, pasaba a buscar a mi mamá o a mis hermanos y nos íbamos de vuelta al hospital. Y así, un montón de días, unos cuantos meses. Mi hermano
dormido, no sabía, no hablaba con nadie, estaba con respirador. Siempre le oraba, siempre le oraba. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Yo aprendí que mi boca tiene poder. Yo aprendí que si yo tuviese fe, como un granito de mostaza, le puedo decir al monte que se corra y se va a correr. Y ¿sabe qué, mi hermano? Todos los días iba y hacía esa oración. Y yo también me pongo en el lugar de Jesús. Dice que en 3 oportunidades en el mar de Galilea Jesús hizo milagro. ¿Y a quién tenía que salvar? A sus discípulos. Vos decís, no, era a los inconversos. No, era los que estaban con él. Cuenta la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8 también, que los discípulos estaban en una barca, dice, y se levantó una tormenta y el Señor estaba durmiendo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Despertaron. Lo despertaron. Señor, despertate, que hay una tormenta. Eran pescadores todos, Santiago, Juan, todos eran pescadores, la mayoría de los discípulos. ¿Estaban acostumbrados a las tormentas? Sí. ¿Vos estás acostumbrado a las tormentas? Sí. Mi mamá me dejó de pibe, estuve internado en un instituto, fui a la cárcel, me maltrataron, pasé por un montón de necesidades. Mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, mi marido me maltrata, mi esposa me engaña. Sí, también. También. ¿Y sabe qué decía Jesús? Jesús le decía, otra vez los discípulos. Porque por lógica, los inconversos tienen que venir. Pastora, me siento mal, no me ora. Y a veces venimos nosotros. Pastora, me siento mal. Mi esposa está manifestada. ¿Qué hago? ¿O no? Amén. Yo porque soy reservado, pero ¿sabes cuántas veces hubiese venido a contarle de mi esposa? Gloria. No quiero yo. Pero es verdad, hermano. Pero es verdad. Los discípulos decían, Señor, despertate que hay una tormenta. ¿Vos te pensás que Jesús no sabía que había una tormenta? Dice que en 3 oportunidades Jesús, en distintos libros, distintas personas lo relataron. En San Juan, en Lucas, en Mateo 2 veces y en Marcos también. Que el problema que había Jesús lo solucionaba. Por eso, ¿qué te quiero decir con esto, mi hermano? Que no importa la situación que vos y yo hoy estemos pasando, no quiere decir que no le importa a nadie, pero tenés fe. Tenés fe. Si hoy te encontrás sobre el agua, tenés fe. Amén. Si te encontrás sobre el agua, tenés fe. Si estás en el medio del caos, tenés fe. ¿Sabes por qué? Porque si tenés o no tenés, no te va a sacar de ahí. Si vos no tenés fe, estás en el mismo lugar. Pero si tenés fe, podés estar en otro lugar. Gloria. Dice que los discípulos en el libro de Mateo capítulo 8, cuando vieron a Jesús, dice que le recibieron gozosos en la barca y entonces Él les llevó hasta la orilla. ¿Qué te quiero decir, mi hermano, mi hermana? Que cuando está Jesús en tu barca, es el único que te puede sacar del medio del caos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque yo lo viví y seguramente si te pregunto a vos si lo viviste, si lo estás viviendo, me vas a decir que sí. Pero ¿sabes qué te saca del medio del caos? Tu fe. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se mueve por sentimiento. Jesús no se mueve por sentimiento. La palabra que Dios me iba a cambiar recién era Bartimeo. Y yo pensé que era otro mensaje, por eso no la compartí, pero ahora Dios dice que la comparta. Bartimeo estaba al costado del camino y era ciego, mi hermano. Y dice que pasaba Jesús con sus discípulos. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos, callate, está maestro. Los discípulos. Cuando le dijeron darle de comer a la multitud, si no tenemos, tenemos para nosotros. Cuando hubo problemas, Señor, ayúdanos. Siendo ellos los que tenían la solución. Gloria.
¿Qué te quiero decir? Que vos tenés la solución en tu mano. Amén. Que yo tengo la solución. Acá está. Gloria a Dios. Sí, Señor. Cuenta la palabra de Dios que Bartimeo significa hijo de honra. Pero estaba tirado del camino, al costado del camino ciego, mendigando. Pero ¿sabe qué? Cuando lo vio pasar a Jesús tuvo fe. Y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como no le escuchaba, empezó a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué te quiero decir, mi hermano? Que si quizás vos no crees que el maestro no te está escuchando, si quizás vos no crees que está en el medio del agua y te estás hundiendo, comenzá a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás estás pasando por dificultades, quizás te está faltando el alimento en tu hogar, o estás creyendo que te está faltando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de Dios. mi papá. Ten misericordia porque muchas veces no creemos. ¿Sabe qué, mi hermano? Dice que Jesús iba caminando y había una multitud y Bartimeo gritaba y gritaba y gritaba. Y dice que el maestro se detuvo. Yo cuando veo una potencia, ¿cómo era el nombre, pastor, de la potencia? La potencia de 12 canales con 12... ¿Cómo era la marca? Una que tenga que...